¿Te has preguntado para qué te sirven las emociones? Muchas veces tenemos prejuicios que califican los sentimientos como positivos o negativos, y eso interfiere en cómo los expresamos. Sin embargo, son las emociones las que nos permiten enfrentar y asumir las experiencias vitales y los desafíos. ¿Tú las reprimes? ¿Te cuesta trabajo expresarlas? Hoy, nuestros especialistas nos darán respuestas a estas preguntas. Nuestro tema es ¿para qué las emociones? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Hoy con un tema fascinante, la verdad. No sé si ya vieron la película, que además tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver justamente con las emociones. No sé si se ha puesto a pensar también ¿en qué emoción es la que más domina en su vida? Yo digo que tenemos de todas un poco, pero hay quien se va más por la furia, más por la tristeza, más por la alegría. En fin, ¿para qué nos sirven estas emociones? ¿Qué función tienen en nuestra vida? ¿Y cómo se manejan o no se manejan? Ellas nos dominan a nosotros, uno tiene que aprender a dominarlas. En fin, todo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, así que qué bueno que esté con nosotros, quédese, acompáñenos y participe además en este programa. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Marisa? Pues yo muy emocionado de estar aquí como todos los miércoles y darle la bienvenida desde luego a las y los especialistas, a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a quienes se quieren conectar a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Además, quiero comentarles, o más bien decirles cuál es la dirección para poder ver el programa completamente en vivo a través de internet. La dirección es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios es la vía telefónica y el número es el 51 66 40 00. Y saludamos desde luego con mucho cariño y gusto a las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Y ya tenemos algunos comentarios, así que hoy seguramente pues habrá muchas opiniones y experiencias que contar. Así es, muchas opiniones, así que participe con nosotros. Y nada más rápidamente, un saludo y un beso muy grande a mi papá, que me está viendo desde su camita del hospital. Te mando un abrazo, papito. Bueno, empezamos con el programa y déjeme decirle que nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente que cuál era la emoción que más sienten o que más tienen. Veamos qué nos dijeron. Emoción, alegría. La tristeza, angustia y algunas preocupaciones de X tipo, ¿no? Yo creo que afecto. Angustia por el estrés y amor. El amor contrarresta la angustia. Afecto. Alegría. Alegría, sí, por lo regular estamos alegres. Con alegría. Afecto. La emoción que más vivo es la de estar contenta, pero también la emoción de la tristeza y de las emociones encontradas muchas veces, que no entiendes qué es lo que te sucede y qué es lo que sientes. Ahí es como el entender en qué emoción está uno, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y le voy a presentar a nuestros especialistas para rápidamente ponernos a platicar. Está con nosotros Elke Davids Guerrero, ella es psicoterapeuta gestal con especialidad en niños, en pareja y en sexualidad, ¿verdad? Bienvenida, Muchas Elke. gracias, Marisa. José Eduardo Tapan, psicoanalista, antropólogo. Bienvenido, José. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Está con nosotros Mauricio Ramón Carvajal Guajardo, es psicólogo, logoterapeuta, además en Morelos, ¿verdad? Vives en Morelos. Allá en Cuernavaca ya estábamos, Marisa. Qué bueno. Bienvenido, Mauricio, también. Gracias. Y está con nosotros, y no necesita ya, la verdad, ninguna presentación, porque si usted ha visto diálogos a lo largo de muchos años, usted conoce perfectamente a Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta sexual y, bueno, pues una gran compañera, que como siempre gracias. Me da mucho gusto que estés también, aquí. Marisa. Oye, pues empezamos justo contigo, Silvia, de una vez así para entrar, de plano, para entrar en calor. Ok.
Esto de las emociones, fíjate que yo siento que a veces nos hacemos un poquito de bolas entre emoción y sentimiento. Cuando hablamos de eso, ¿es lo mismo, emoción y sentimiento? Mira, en mis andanzas por el conocimiento y la experiencia propia, yo les traje dos descripciones de la emoción y ahorita aterrizamos en esto de emoción o sentimiento. La emoción viene del latín, por una parte, que es emovere, que quiere decir movimiento, remover, agitar, perturbar, conmover. Ajá. Pero también en el hebreo antiguo, uno de los aspectos del alma tiene que ver con una palabra que se llama nefesh, que quiere decir emoción y quiere decir también alma. Y no solo eso, quiere decir ser viviente, vida, sí mismo, persona, deseo, apetito, cuerpo, corazón. O sea, la emoción no es que sea algo aparte de nosotros, pero creo que de alguna manera hemos aprendido mucho a reprimirnos, ¿sí? Y entonces hay algunas visiones que hablan de que hay emociones que serían como la gasolina básica de nuestro sentir, que puede ser el miedo y el enojo, por ejemplo, para sobrevivir, el miedo que nos avisa peligros y el enojo que es esta fuerza que nos lleva a actuar y hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Y hay otras más, pero que de ahí ya se hacen combinaciones de estas emociones estas emociones básicas y se van formando sentimientos. Por ejemplo, la ansiedad conllevaría... Primero es la emoción. Primero estaría la emoción desde estas visiones y luego se irían combinando. Por ejemplo, la ansiedad sería miedo, desesperación, necesidad de control. Ya se van combinando muchas cosas. Que ahorita las vamos, al rato sí, las al rato combinamos vamos por todos lados. Pero ¿no? lo que quisiera como aterrizar es, la emoción es la voz nuestra. Y la tenemos bien amarrada en muchos sentidos. Así es, Sí. así es. Pero es algo que como que uno ya naces con eso o lo vas aprendiendo, es único de cada quien. Mira, lo que pasa es que efectivamente son diferentes posiciones para tratar de entender esto, que es muy complejo. Sí. Entonces, ¿qué es emoción? ¿Qué es sentimiento? ¿Qué es afecto? Hay diferentes propuestas teóricas que unos dicen que esto es, haz de cuenta, naces con el temperamento también está con los temperamentos, qué es lo que está gobernando las cosas. Yo lo que creo esencialmente es que cada cultura, incluso periodos distintos de la historia, se desarrollan paquetes como para permitirte vivir un conjunto de elementos que nosotros llamamos afectos. Por ejemplo, o sea, si tú tienes un sentimiento de tristeza, más cierta añoranza, más... y vas agregando cositas, a lo mejor tienes un sentimiento que se llama saudade. Los portugueses tienen la oportunidad de tener saudade, ¿no? Que sería que como nostalgia. Es una nostalgia tristosa, pero memorable, o sea, pero gozosa. Pero gozosa. Por ejemplo, también, o sea, yo me acuerdo una vez en Europa estaba, un grupo de mexicanos coincidimos en un tren, en donde además venían varios japoneses, y entonces pusieron música de mariachis en el tren, y entonces de repente yo hice, ja, 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 y el japonés preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y le digo, pues es que es como estar contento, pero festivamente, pero ¿y por qué no ja, ja, ja? ¿O por qué así? Sí. Y entonces, ¿cómo explicar esa traducción de sentimientos, afectos a diferentes pueblos? Es difícil. O sea, lo que me estás diciendo entonces es que cada quien lo maneja, cada cultura, no nada más cada persona, cada cultura lo maneja distinto. De manera distinta. Y cada persona las interpreta también muy, no sé de qué no sé si tiene que ver con el temperamento, si tiene que ver con el afecto, con los sentimientos. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió es entre los pueblos celtales. Por ejemplo, los niños hicieron, había una caravana de actores que hacían cosas como de comedia y demás, y los niños se reían, no había ese sentido, ¿eso? Lo espontáneo. No, ese sentido de risa que es como, no lo conocen ellos, entonces se reían haciendo, Sí. Entonces, cosas que tú das como naturales, como espontáneas, como propias de la condición humana, no lo son. No lo son para todos. Son paquetes culturales en donde hacemos mezclas, y esas mezclas, si tienen un registro en nuestra sociedad, pues son legítimas, ilegítimas, correctas, incorrectas. Y entonces es verdaderamente complejo, porque a veces
lo que estás diciendo, o sea, una cosa es además la cultura, y además tú en la cultura, Sí. entonces ya es ahí una doble complicación. Más tu historia, más tu temperamento, más tu entorno, tiene que ver con todo absolutamente. Pero ¿saben qué? No hemos dicho, ni siquiera para empezar, bueno, ¿qué es tener una emoción? O sea, ¿qué son las emociones? Bueno, tú dijiste un poquito, explicaste que es algo que se te mueve por dentro, ¿no? Justo, Marisa, con respecto a esto que comentas, para nosotros desde una postura humanista podemos hacer como alguna clasificación formal entre emociones y sentimientos, sin embargo partimos de algo que es el primer paso con el contacto ambiental, que esto es la sensación. Es como esto que comentaba Silvia, es como totalmente cierto porque es algo que se mueve en nuestro interior, es algo que sabes que quizá no tienes la capacidad de explicar, como decía José hace un ratito, sino sabes que existe algo a nivel orgánico y que esto te está dando reportes de algo a lo que tú le vas a poner un nombre. La emoción definitivamente, como bien comenta Silvia, es esa capacidad de sentir, esa capacidad de decir algo se está moviendo en mi alma, adentro en mi ser, y quizá el sentimiento es esta conceptualización intelectual a la que le vamos a poner esta etiqueta, ¿no? Vamos a ponerle alegría, tristeza. Y bueno, nosotros desde una postura humanista hablamos de una matea, que Miriam, mi querida rectora del Instituto Humanista, le llama matea. Yo ya le he hecho mi reconcepción y le digo ámate. Yo empiezo por la A de afecto, la M de miedo, la A de angustia, la T de tristeza y la E de enojo. En este orden, bueno, cada quien lo acomodará de acuerdo a lo que vimos hoy en los testimonios, ¿no? Pero básicamente podríamos iniciar con este proceso orgánico, que es una repercusión a nivel fisiológico, sensación, emoción, sentimiento. Ok. Porque además, pues, cada quien las tenemos todas. ¿Y para qué nos sirven, Mauricio? Todos tenemos todas. Y se vuelve muy difícil hablar del éter, de lo etéreo, de lo intangible, de lo que no se puede medir. Entonces, de pronto, queremos darle cierta formalidad a los conceptos que solo sentimos. Esto es sensitivo. Y cuando llegan personas al consultorio, vienen desbordados, por un lado, de emociones, o por otro lado, vienen acartonados por no permitirse sentir emociones. Y lo curioso es que las personas llegan con el rótulo de que andan mal emocionalmente. Eso sí sabemos decir, ¿no? Pues es que me siento mal emocionalmente. Emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuál es la falla emocional? Yo creo que es una prerrogativa del ser humano ser emotivo. Y por supuesto, como decía José, se matiza con la cultura. Algunas voces dicen que lo que es cultura es contra natura. Entonces las culturas van enchuecando o enderezando o haciendo quién sabe qué con las emociones, y de pronto nos vemos privados. Los hombres no tienen que llorar, ¿no? Sí. Las señoritas decentes no se ríen, ¿no? Y empezamos a ver cómo se va acotando nuestra posibilidad expresiva, nuestra posibilidad de ser, porque las emociones nos hacen ser. Si bien compartimos emociones con los animales, el ser humano es el único ser viviente que es capaz de darle una dirección a la emoción, y esa dirección a la emoción es el sentimiento. Cuando direccionamos con sentido la emoción, lo convertimos entonces en un sentimiento, porque es intencional. Ya está nuestra cognición al servicio de la emoción. La emoción sería una especie como, así lo conceptualizo yo, como descarga eléctrica. ¡Pum! Ya fue miedo, ¡pum! Ya fue alegría, o un susto, asco. Y estas emociones pueden quedar así puras solamente y generar una respuesta instintiva o generar una respuesta decidida. Ah, eso está padre, pero porque justamente te iba a decir eso. Por un lado, nos han enseñado toda la vida que no te enojes, no, o sea, se ve horrible, es muy grosero que te enojes y que alguien te ve enojado. O estar triste, ay no, pues qué horror, ¿no? Esta persona siempre está triste. Somos como muy calificadores o descalificadores de las emociones. Claro. Y por otro lado te dicen, no, sí tienes que expresarlas. Entonces tampoco puedes ir por la calle como furia loca, desahogando tus rabias por todos lados. Y por otro lado tampoco te las puedes tragar. Entonces, mis queridos aquí especialistas. Bueno, ahí le añadiría yo esto que decías, bueno, que es la emoción. Somos energía nosotros y la emoción es energía también. Y hay que sacarla. Y
más que sacarla, lo que Conocerla. tendríamos que hacer es dejar que transite en nosotros y dejarla fluir. Y no dividirlas en buenas y malas. Ese es un efecto de la visión judio-cristiana que reprime, entre otras cosas, y de pensamientos como muy racionalistas que lo que hicieron fue pensar que había que controlar mucho el sentimiento. Ajá. Además tiene que ver profundamente con el erotismo. El erotismo es poner en juego todas esas fuerzas y sentirnos intensamente a nosotros mismos. Entonces va muy relacionado con todo lo que es el flujo energético que somos. Yo no lo pondría para qué me sirven, más bien eso soy. Eso soy. Eso soy. Fíjate, qué fuerte. Nosotros justo también desde el humanismo hablamos de emociones placenteras y displacenteras. Y creo que esto coincide muchísimo con esta postura de Silvia, porque justamente lo que sí sabemos es que esto me produce placer o que esto no es placentero. Que después podamos amalgamar una serie de conceptos para decir, como hablabas de este término portugués, me parece muy interesante. ¿O cómo Sí, era? porque tenemos una Saudade. capacidad Claro. de crear matices en Claro. nosotros, de sentires, Claro. enorme. En un No, hombre. cantone, ¿no? Fíjense, vamos a ir una pausa, pero regresando podemos hacer o decir por lo menos algunos ejemplos de todos los matices que tienen estas principales emociones, porque pues uno les llama de muchas maneras. Y la verdad es que sí depende mucho de cómo llames a tu emoción. Claro. Y hay que aprender también a ponerles nombre, ¿no? Pero ahorita regresamos a seguir platicando de esto, no se vayan. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio, historiador romano. Las emociones son innatas. Venimos equipados para sentir. ¿Cuáles son estas emociones? Son el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Cada una de las 5 emociones tiene un objetivo de supervivencia. Pero claro, lo importante es dejarnos sentir. Y estamos en una cultura donde el mensaje es no sientas. Si hacemos caso a ese mensaje, corremos el riesgo de deshumanizarnos. Y de perder una herramienta importantísima para saber qué es lo que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto de las necesidades? Por ejemplo, si yo no contacto bien mi miedo, no voy a saber cuando necesito protegerme. Si yo no contacto bien mi afecto, no voy a saber cuando me hace falta vincularme. Si yo no contacto bien mi tristeza, no voy a saber cuándo retirarme. Si yo no contacto bien mi enojo, no voy a saber cuándo poner límites. Y si no contacto bien mi alegría, voy a tener la pila baja. Qué interesante, ¿no? Porque de alguna manera todas forman parte de nosotros y son lo que nos hacen ser lo que somos y sentir lo que sentimos. Y bueno, la verdad es que hay que aprender, como dicen ustedes, a darles dirección nada más, ¿no? Vamos a ahorita seguir platicando, pero vamos con sus mensajes, porque ya están llegando muchos comentarios, Oscar. Sí, hay muchos comentarios. Nos dice Cari Ram, yo quiero preguntar cómo ayudar a mi hijo de 7 años con sus emociones. Él es un niño con aptitudes sobresalientes, pero tiene una idiosincrasia con sus emociones. ¿Cómo puedo ayudarlo para que en vez de hablar lo que siente, golpea y hace berrinches, llora, etcétera, etcétera? Los últimos test que le aplicaron solo salieron problemas de ansiedad, sociabilización y baja autoestima, y nos pide ayuda. Evidentemente, cuando se trata de niñas, niños y empiezan a tener contacto con sus primeras emociones, es ahí cuando mamás y papás no sabemos qué hacer, porque en ocasiones nos rebasan. Ahora, por otro lado, también somos parte de son parte de un espejo de lo que ven en nosotros, ¿no? Claro. Alonso Pérez, ¿por qué las emociones? Para decirle a los demás cómo nos sentimos y por lo que estamos pasando, sea bueno o malo. Normalmente las palabras son escasas en cualquier emoción. El lenguaje no verbal más el lenguaje corporal dicen más en ocasiones que la misma boca, es lo que opina Jesús Molina. Las emociones dan sentido a nuestra vida y hacen que la disfrutemos al máximo. Y claro, algunas emociones incomodan a la gente que nos rodea. Siempre hay que sonreír y ver el lado positivo de las cosas. En Twitter tenemos también varios comentarios. Nos dice Rich Montor: educar a las nuevas generaciones a conocer sus emociones en vez de reprimirlas, hacer conciencia de ellas para su utilidad. Isa Infante, es increíble cómo muchos de nosotros desconocemos incluso cuáles son las emociones. Carlos López Ortiz, las emociones son el preámbulo de las pasiones y cuando éstas se desbordan, pues se incendia nuestro mundo. Angie Reyes Bernal, cada emoción
para cada situación de la vida. Esta es una frase que encierra, pues desde luego, como una varita mágica, sin embargo no la tenemos, ¿verdad? O sea, cómo decidir cada emoción para cada momento o situación de la vida. Laura Campos Escorza, mis sentimientos son de acción retardada y mis emociones surgen minutos después. ¿Por qué? Nos pregunta. Fíjate qué interesante. Ahorita, para que le contesten, ¿no? Porque sí, la emoción puede retrasarse, tiene delay, como decimos por ahí. Pues sí, es como decías tú, un choque, ¿no? Es como una descarga, es inmediata. Y depende de toda la herencia cultural que Claro. traiga atrás y de permisividad para que esto pueda darse o no. Las personas que llegan al consultorio finalmente llegan por toda una serie de privaciones y de obstáculos y de mitologías alrededor del sentir. Y cuando tenemos como prohibición el sentir, entonces desde el sentir amor hasta el sentir un deseo, se vuelve algo que calificamos y por eso se retrasa. Se retrasa por estos filtros, no porque haya un proceso retrasador, sino porque estamos muy transculturizados. Pero y también puede ser que sea al revés, que sintamos de más, Sí, o sea, que también. pues, no, porque siempre es que sentí horrible. Pero es que bajo esos sentí feo, parámetros. ¿no? O sea, el tema eso de sentir más o eso es por los parámetros culturales, pero Claro. no sentiste más, es correcto. Sentiste. O sea, sentiste y los parámetros son tuyos, entonces es correcto. Ciertamente en ciertas sociedades, por ejemplo estoicas, si sientes pues la gente se sorprende de todo eso que estás sintiendo, ¿no? Los japoneses, es una sociedad esencialmente estoica. Pero por ejemplo, en esta mamá que está hablando sobre su hijo y los problemas que tiene y todo esto, era algo de lo que estaba hablando Silvia hace rato, que tiene que ver con que los sentimientos, los afectos tienen que ser conducidos, más que amaestrados, domesticados, dominados, gobernados, porque eso no se puede hacer. Y en cualquier caso, si se hace, hace daño. Lo que hay que hacer es conducirlos, darle, o sea, pensar que si hay un sentimiento, es legítimo. Y entonces, si hay malestar, le tenemos mucho miedo. Nuestra sociedad es una sociedad que busca medios analgésicos para estar en el mundo. Si sufres mucho, hay que quitarte ese sufrimiento. Si te tienes dolor, hay que quitar el dolor. Alguien que está sufriendo un duelo, le dan pastillas para que no sufra intensamente ese duelo. Cuando lo que hay que hacer es sufrir intensamente ese duelo porque es el mecanismo para reparar todo el conjunto de cosas, para encontrar. Entonces, este niño, yo creo que lo importante sería mostrarle que todo ese malestar, como está puesto, está del lado de la madre, no sé si del niño. No sé si el niño ha tenido conciencia de esta dificultad, no sé si el niño tiene conciencia de toda esta serie de malestares. Y si sí, es como hay que comenzar a trabajar, como decirle, date cuenta del malestar que tú estás teniendo como consecuencia de toda esta serie de cosas, para que él pueda identificar que él es responsable de una serie de situaciones, no que le hagan un test, no que los psicólogos digan, no que la mamá sea observadora, sino que todos participen activamente, como diciendo, mira, si estás haciendo esto, la consecuencia es esta. Entonces, ¿quieres estar mejor? Hay que entender por qué estás mal, ¿no? Entrarle a tu malestar, por qué estás mal, cuáles son las fuentes de este malestar, por qué te andas tropezando de la manera en que te estás tropezando, por qué te duele de la manera que te duele, y entonces es posible cambiar la dirección. Igual me imagino en la vida adulta, ¿no? O sea, el poder determinar Todo el cuál es el tiempo. sentimiento o la emoción que en ese momento tienes, decir, estoy triste o estoy enojada o enojado, ¿no? Pero decirlo. Justo esto para que nosotros. comentas y que comentas tú también, Eduardo, a mí me parece muy interesante que reconozcamos, quizá en el caso de los niños, lo primero que tengamos que hacer es reconocer este choque fisiológico, es como decir, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y acompañarlos justamente a ponerle un nombre a esta sensación, para que entonces ellos tengan un control absoluto sobre lo que sienten. Claro, como bien decía Eduardo, si la mamá le pone una etiqueta a eso que dice hace rabietas, ahora estamos hablando de un niño con capacidades sobresalientes, entonces un niño que cognitivamente lo puede apropiar muy bien. Sin embargo, el resto de los seres humanos que no somos sobresalientes, podemos precisamente tener un control muy claro sobre lo que sentimos y ponerle un nombre. Este proceso de alfabetizarnos y decirle triste, estoy enojado, tengo miedo, estoy alegre, es justamente esta capacidad de poder contactar desde las emociones con el mundo. Y es bien importante que como papás y educadores promovamos esto a nuestros niños, porque llegamos al consultorio justamente sin saber, nos sentimos desbordados, pero quizá desbordados
no es la palabra más precisa. En los testimonios vemos que decían, bueno, me siento un poco alegre, pero un poco triste, pero a veces la tristeza es más fuerte. Es que, ¿qué sientes? Es como de veras tu cuerpo tiene muchas cosas que decir. Pero es que no sabemos qué sentimos y ¿sabes por qué? Es que sentimos todo Claro. junto y a veces muy desbordadito, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué tengo? Si estoy contenta por esto, pero estoy enojada por lo otro, pero me siento triste porque me pasó esto. Y entonces, ¿cómo sé cuál? Es que a mí aquí me gustaría hacer como una precisión mayor. Si estamos muy domesticados en nuestra cultura occidental, muy domesticados, porque sí se nos pide establecer un yo de nosotros que no se salga de ciertos parámetros. Aceptables. Y entonces Ajá. siempre estamos como muy atentos a no perder como la imagen que tengo de mí. Si la pierdo, ahorita una de las llamadas dijo me baja la autoestima. A mí la autoestima me parece a estas alturas un concepto que nos ha hecho mucho daño, pero que ventanea mucho y hay que aprovecharlo. Como yo tengo un código de comportamiento, si me salgo de ahí, me pongo tache y entonces el valor que yo me doy a mí baja. Y ahí digo, me bajó la autoestima. ¿Qué hago para subirla? Pues me vuelvo a portar bien. En vez de ir a revisar qué diablos de códigos morales estoy usando para estarme valorando o devaluando. Claro. Cuando todos valemos lo mismo, hagamos lo que hagamos. En vez de ver, a ver, ¿qué estoy haciendo y qué me lleva a hacer eso? ¿Qué tanto voy en mi contra? ¿Qué tanto no? Pero sí implica un conocimiento como mucho más profundo de lo que sucede, porque si no ponemos etiquetas, esto que sentí no es bueno o es malo, o que decía el positivo, que decía, pues hay que ser positivos. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, los que se suicidan son los optimistas, porque no tocaron emociones que les hacían De alto sentir impacto. muy asustados, muy mal, entre comillas, ni las entendieron, y entonces mejor me suicido porque no quiero sentir esto. O sea, le tenemos mucho miedo a darnos cuenta que somos capaces de sentir enormidades. Sí. Y entonces lo Sí. que hacemos es, yo tengo que, no, si saben que estoy sintiendo esto y que quiero patear o matar al de enfrente, esto, ¿cómo va a ser posible? Y entonces lo que hacemos es negar mucho de lo que nos pasa, y hay ansiedades que son así como crecientes, galopantes. Porque ¿qué pasa? Y los chochos, ¿Qué pasa ¿no? si suprimes todo? Si suprimes una gran Te alegría para que no piensen que estoy loca. Una Eres posibilidad aceptado es enfermarte. en principio. Claro. Sí, Sí, es un enfermaste, ajuste creativo al entorno. Eres aceptado en términos sociales del ambiente donde se esté moviendo la persona. Sí. Es una especie de manual de Carreño psicológico, Ajá. en donde los modales esperados son los que van a ser bienvenidos y los modales que no se aceptan se tienen que ocultar y rechazar. Pero resulta que las emociones son este flashazo, esta descarga eléctrica sensitiva que nos particulariza como seres humanos y que podemos expresarlas y de pronto viene la censura, ¿no? La guillotina, déjate ahí, te van a salir pelos en la mano, por ejemplo, ¿no? O siéntate bien, cierra las piernas, un montón de cosas que estamos relajados, a gustos. A mí me decían de niña, el que come y canta loco se levanta. Sí, a mí también. Las Y yo niñas. tenía pavor de volverme loca porque yo cantaba Claro. todo el día. Yo sí me paraba cantando. Ahora lo explico todo. ¿No? Y entonces vamos aprendiendo, esto es, digamos, una especie de sobrevivencia cultural, a guardar lo que sí Formas. sentimos, porque no se deja de sentir, a guardarlo, a dejarlo como orgasmos no revelados y solamente comportarnos como esperan que nos comportemos, porque nos ponen la palomita. No estamos plenos, no nos sentimos bien, pero con que nos sintamos parte integradora, con eso nos quedamos. Qué conformistas, ¿no? Y qué gacho. Pero por otro lado, en las civilizaciones más primitivas y todo eso, pues era tremendo, porque ahí sí no había ningún tipo de control de las emociones, ¿no? Entonces te caía mal a alguien y lo decapitabas, ¿no? A mí ahorita alguien no contesta bien y mira, ¿no? Eran muy desbordados. Entonces, hay una palabrita que me choca, perdón, Sí, sí, José, sí. pero hay una palabrita que me choca, es más aquí para que la desmenucemos, que es la palabrita de inteligencia emocional. No porque no diga que, o sea, sí hay que saber controlar y mediar, pero ¿qué es ser inteligente emocional? Mira, lo que quería decirte es que de repente tenemos esta idea de los salvajes, Sí. pero ¿sabes por Muy qué? equivocado. Los ponemos como efectivamente como excesivos, como que tienen ese tipo de cosas, pero no lo son. No.
A O ver, sea, lo que explícame. los primeros antropólogos en el siglo XIX descubrieron cuando estuvieron, haz de cuenta, en África, en Australia y todo ese tipo de cosas, es que los más salvajes, los más ruines, los que más son los occidentales. Ándale. Entonces, o sea, no hay campos de concentración entre los maorí o entre los asande o entre los sioux o entre los... No existe eso. Las guerras son guerras tribales o, por ejemplo, cuando hay guerras incluso entre entre grupos que eran antropófagos y... O sea, hay mecanismos de regulación social en donde en el siglo XIX, digo esto de los antropófagos porque se nos queda como qué brutos, qué salvajes, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX y demás, los ahorcados, los guillotinados, los muertos, la gente iba a quitarles dientes y les quitaban carne y todo eso, porque todos los tratamientos decía, añada un poquito de carne de ahorcado. Entonces la idea de ser antropófagos de manera abierta o no, está en la cultura occidental también. Pero bueno, entonces lo que quería decir simplemente es que a veces utilizamos a los grupos llamados primitivos como para anatematizarnos, para legitimarnos, como para decir, nosotros somos más civilizados porque sabemos reprimir y poner en las cajitas adecuadas los sentimientos de manera adecuada. Y gracias a esos mecanismos es que hay suicidios, es que haya homicidios, es que hay toda una serie de cosas, porque eso no existe. O sea, realmente es una máscara. Es una máscara, pero una máscara brutal, diatrogénica, o sea, está generando un malestar. O sea, el que tú busques cernir todas tus emociones, todas tus expectativas en esas cajitas que la cultura te ofrece y que eso sea tu expectativa de ser en el mundo, lo único que genera es infelicidad, malestar, dolor. Quizá esa es la causa por la cual somos tan infelices, ¿no? Porque la verdad somos como sociedad una sociedad muy infeliz. Es que luego, si nuestro yo solo se permite una parte y además una de ellas es como muy inventada, entonces me ando buscando afuera, en la pareja, en los hijos, en los logros, en el que sea para que me ande aprobando. Y entonces siempre hay un vacío de mí, porque no me pongo en contacto conmigo y con lo que yo realmente quiero. ¿Sabes qué significa personalidad? ¿Qué? Máscara. Máscara. Fíjate. ¡Ay, qué fuerte! Oiga, pues nosotros sí estamos buscando su aprobación, así que llámenos al programa y díganos qué le está pareciendo, denos su opinión, ¿verdad, Oscar? Sí, por supuesto, y aquí hay algunas más. Nos dice, por ejemplo, Alejandro Pérez, no puedo ser el héroe de todos, pero de mis hijos sí. Alonso Pérez, las emociones son un lenguaje del cuerpo, del corazón y de la mente. Usan pocas palabras y comunican más de lo imaginable. Laura Campos Escorza, me servirá mucho el programa y gracias por ayudarnos a todos el día. Había otro muy bueno que nos decía, a mí me emociona mucho que lean mis comentarios en Diálogos en Confianza. Y preguntaba, ¿estoy bien o estoy mal? Pausa y volver. Está muy bien. Muy bien. Como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro nuestro. No existe alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. ¡Vengan al maravilloso circo! ¡Eso estuvo horrible! La increíble historia del Niño de Piedra es una película animada del género del cine infantil, cine para niños, que cuenta la historia de Amelia y sus primos Tito, Tato y Tete, que un buen día llega a la feria al pueblo y en esta feria descubren a un niño que se volvió de piedra porque se enojó con la vida. ¿Se volvió de piedra porque era malo? Se volvió de piedra porque se enojó con la vida. Inmediatamente los niños deciden que tienen que hacer algo al respecto y toman cartas en el asunto y se llevan al niño de piedra al lejano país de los sentidos, en donde viajarán al reino de las bocas, de las manos, de los ojos, en donde uno a uno el niño de piedra irá recuperando sus sentidos y el gusto por vivir. Son puras orejas. Este país está todavía más raro. ¿Y ahora qué pasa? La premisa surge de ahí, para vencer al enojo hay que escuchar con el corazón, hay que ver con el corazón, hay que tomarle el gusto a la vida, ¿no? O sea, y así Nadia, la guionista, fue como unificando y dándole forma y materializando esta metáfora alrededor de lo que es vencer el enojo, ¿no?
Busco por el mundo quien pueda ayudarlo a recuperar su forma humana. ¿Se volvió de piedra porque era malo? Se volvió de piedra porque se enojó con la vida. Como para que precisamente sepan manejar sus emociones y sus sensaciones, ¿no? A la audiencia sí entendió el mensaje, que es creo que lo más importante, y pues estamos muy contentos. Ahorita me quedé pensando que si todas las personas que estuvieran enojadas con la vida fueran de piedra, seríamos puro cemento, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántas veces no te enojas con la vida justamente porque no es como tú quieres, porque las cosas no son como tú las esperas, porque no logras lo que querías lograr? Y, bueno, pues por ahí dicen que, pues, rara vez uno logra absolutamente lo que desea y de la manera en la que lo desea en la vida, ¿no? La vida no está para satisfacerte a ti, sino para que uno aprenda a ir sorteando estos obstáculos y aún a pesar de eso, encontrarle el gusto a la vida, encontrarle el sentido a la vida. Pero vamos a platicar con nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan, ¿cuál es la emoción que tú sientes que más rige en tu vida? Bueno, la emoción que ahorita rige en mi vida, pues, es muy negativa, ¿no? Sobre todo porque, como dice Bucay, estoy ahorita en una etapa de duelo. Esa etapa de duelo es de que hace 1 año con 6 meses perdí mi mano. Ay, Juan. Y realmente, pues, la tuve durante 58 años y en 3 segundos se fue. Ajá. ¿Hace cuánto fue esto? Fue hace 1 año. Ajá. Un molino, desgraciadamente, pues, estaba yo moliendo rastrojo y me jaló un guante y ya no pude sacar mi mano y se perdió. Hasta ahorita, pues, me ha tratado mucha gente que me ha sacado adelante, como es el ICEMIN de Chalco, el Instituto Nacional de Rehabilitación, con la psicóloga Gabriela. O sea, estás en terapia, Sí, estás en estoy en terapia, tratamiento, pero sigues tus sentimientos de tristeza. Sí, hasta ahorita, ¿cómo le diré? Por más que hago que yo quiera que se me vayan mis dedos, pues todavía lo siento. Sí. Es lo que le llaman el síndrome del dedo fantasma. Sí. Gabriela y el doctor Renato ahí en rehabilitación me están ayudando mucho, bastante. Y bendito sea Dios, con ayuda de mis hijas, mi esposa, de toda mi familia, pues de mis amigos, estoy saliendo adelante. ¿Qué te dices tú a ti mismo? O sea, tu lenguaje interior, tu voz interior, ¿qué te está diciendo todo el tiempo? Como te dice, por ejemplo, pobre de ti, ya no eres lo mismo, ya no vas a ser igual, o sea, ese tipo de cosas. Sí, sobre todo porque estaba yo acostumbrado a hacer muchas cosas con mis 2 manos. Yo soy profesor jubilado y me dedico a lo que es el campo. Sí. Entonces, ahorita en ir a sembrar, en ir a cultivar, pues ya no es lo mismo. Ajá. Ya cambió todo en un 100% y tengo que volver a hacer todo de acuerdo a otro tipo de vida. Claro, te tienes que readaptar. Sí. A mí me gustaría que por ahí, ¿quién le quiere contestar? Es que no veo para allá. Silvia, ¿qué le dirías? Yo no he vivido una experiencia como la tuya, pero he vivido algunas pérdidas muy dolorosas. La más dolorosa me llevó mucho tiempo atravesar y atravesar y atravesar el dolor. Y es una experiencia también como muy enriquecedora en el sentido de darnos cuenta qué idea traemos de la vida y que en realidad lo que es la vida nos parte ese esquema que nos enseñaron a pensar que era. No sabemos qué va a pasar con nosotros el siguiente instante o con quienes queremos. En este caso, esto que le llamaron síndrome, habla de lo que es el cuerpo energético, que ese no, aunque se corten los dedos, ahí está la energía de tus manos. No sé qué sea exactamente lo que tengas que poner en juego, porque no te conozco, pero sí es entender que la vida implica enfrentarnos a pérdidas incluso de este tipo. Yo hace años que
que no tomo medicamentos alópatas. Los medicamentos homeópatas a mí me han ayudado mucho a entender cómo funciona la emoción, porque la medicina homeópata sí toma en cuenta que hay emociones que están ahí atoradas en cada síntoma físico o síntoma emocional. Entonces nos ayuda a abrir esa emoción y a transitarla. Creo que una de las cosas que estas pérdidas a mí me enseñaron es eso. Nos han contado que la vida tendría que ser de una manera y es una visión tan pobre, tan fuera de lo real, y todos vivimos pérdidas, vivimos dolores y nos atormenta más no vivir la vida perfecta. A veces eso atora mucho, que no sé si sea tu caso, los duelos, ¿sí? Pero yo te podría decir que esa es una de las cosas, y sí trabajar mucho con qué es la idea que tienes ahora de ti sin esos dedos de la mano, que también te puede estar pesando muchísimo. Muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias a ti, Juan. Sí, muchas gracias. Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí también hablándoles de mi caso. Lo que pasa es que yo lloro, siempre lloro. En mis relaciones personales o amorosas, pues yo siempre lloro. ¿Y entonces, te sientes mal de llorar? Sí, me siento mal de llorar porque los hombres no lloran. Exactamente. Entonces ahorita, bueno, en este año pues yo tuve una pérdida de un ser querido, mi sobrino. Entonces tuve una relación de pareja, y en esta relación de pareja pues no, digámoslo así, que no me sirvió, ¿no? Porque en mis relaciones anteriores pues yo siempre me aflijo, ¿no? Yo doy todo de mí, yo me entrego, yo soy un hombre pues muy amoroso, muy cariñoso, y cuando lloro pues tengo que llorar, cuando me enojo pues me enojo, cuando me pongo triste pues me pongo triste, pero esto a la pareja o con la que estoy pues no soy bien correspondido, ¿no? O sea, esta persona, bueno, con las personas que he estado pues se asustan o dicen, pero ¿por qué lloras? Y yo, porque yo me entrego, ¿no? Porque a mí me gusta llorar, ¿no? Porque me siento bien, porque yo, ¿para qué reprimo ese sentimiento? Entonces, yo por eso vine al programa, ¿no? Porque a mí no me gusta reprimir mis sentimientos, yo sí lo doy todo lo doy, hasta conmigo mismo, pero llega un momento en que digo, ¿en qué la estoy regando, no? Si hay un límite para los sentimientos, o cuando estás en una relación de pareja, tienes que ser otra persona, tienes que ser falso, ¿no? Exactamente, tienes que ser falso, y yo realmente yo sí, o sea, yo me quito el velo y yo pues sí me enamoro, ¿no? Yo todo lo doy, ¿no? Todo lo doy y todo. Entonces cuando llega el momento cuando yo me aflijo, cuando yo lloro, cuando a mí me pasa esta situación, pues ya, ¿sabes? Pues ya me corta, ¿no? O sea, no hay ese entendimiento, ¿no? Por ejemplo, no hay ese entendimiento. Entonces, pues yo en la vida, en la vida amorosa, en la vida de relacionarme de pareja, pues no le he sabido, ahora sí que no le he sabido hacer, ¿no? No le he sabido hacer porque pues yo sí, lo vuelvo a repetir, ¿no? Yo sí me entrego, yo sí lo doy. Fíjate que dijiste una cosa súper interesante que quiero, a ver, vamos contigo, Mauricio, allá. Uno tiene que tener límites en las emociones, ¿o no? Yo creo que uno debe tener claridad de qué emoción está viviendo. Y cuando uno tiene claridad, entonces puede uno tomar una decisión. El sufrimiento es, yo creo que la emoción más atroz y que todos queremos evitarla en automático, incluso culturalmente. Si naturalmente la evitamos, culturalmente con más razón. Y cuando vamos aceptando el sufrimiento, ¿y por qué hay que aceptar el sufrimiento? Porque nos viene solo con el simple hecho del vivir, y podemos llegar a esta idea de la convivencia con el sufrimiento. Podemos ser más expresivos, y al ser más expresivos, darnos esta oportunidad de expresarnos, podemos estar en la tentativa de renunciar a esta ilusión de que la vida tendría que haber sido de una manera, que tendría que habernos dado cosas, las que esperábamos, situaciones, las que esperábamos, y que no siempre es así. Y cuando podemos ver con más claridad esta dinámica, me parece que sí estamos en posibilidades de tomar decisiones. ¿Cuál es una decisión ante lo inevitable? La inevitabilidad del sufrimiento, la aceptación. Hijo, ¿cómo nos cuesta trabajo esa palabrita, verdad? Pero déjame ir con el que. Sí, el que. Y desde el lado humanista, por ejemplo, ¿hay que limitarse, no hay que limitarse? ¿Cómo saber
¿Hasta dónde nos hace daño, no nos hace daño expresar una emoción? Creo que justamente esto es una pregunta con la que todos llegamos a terapia, ¿no? Es como, ¿está bien sentirme tan mal? Y es como aceptarnos en lo que sí somos, en lo que estamos sintiendo, el tiempo que sea necesario, con la claridad de que una emoción tocada a intensidad, llegamos a terapia a trabajar más nuestros sentimientos que nuestras emociones, porque bien decía Mauricio, es como un choque eléctrico la emoción, lo que llegamos es a platicar acerca de mis sentimientos. ¿Cuánto duran las emociones en intensidad? Hay autores que dicen que entre 7 y 15 minutos se viven a profundidad. Las emociones de enojo, en muchísimo enojo, máximo 15 minutos. Una emoción de veras, 15 minutos un enojo. Yo sé de personas que les duran quizá horas. Tu sentimiento de enojo te dura a lo mejor mucho más tiempo. Okay. Pero la emoción tocada a intensidad, así como tal, como de veras enójate profundamente. Puedo hablar de mi experiencia de enojo, pero no de de lo que sentí en el momento. Entonces, ¿cuánto dura? El tiempo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo transitaremos por el enojo? El tiempo que sea necesario, para que esta emoción se transforme en algo que me haga crecer y que me responsabilice de esto. Porque finalmente la postura es, está muy bien dejarnos sentir, es como, la respuesta sería, está muy bien que puedas decirle a tu pareja, estoy triste, que sigue, es lo que decía Silvia hace un momento, es cuál es la dirección que le voy a dar a este sentimiento. Que te mueva a algo. Que te mueva a la acción. Okay. Una cosa que yo quisiera, nada más un consejo, yo creo que sí la estás regando en con quién estás andando. O sea, porque una cosa es, yo puedo llegar con una chava y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Y me dice, sí. Y entonces hay un contrato en donde ella supone que al ser mi novia tiene derechos y yo tengo otros derechos, obligaciones, pero no andamos. Si yo le digo a una chava, ¿quieres andar conmigo? Es porque voy a caminar, es porque vamos al mismo lugar, porque hay una serie de cosas de afinidad, ¿me explico? Afinidad significa ser afín, estar afinados a las mismas cosas. Lo que está claro es que tú has tenido chavas, pero no has andado con ninguna. O sea, has tenido tus novias o has estado con estas personas, pero en realidad no ha habido afinidad con ellas. Entonces yo creo que el control de calidad más que a tus sentimientos es a con quién estás saliendo. Ahora sí que mucho ojo. Sin embargo, desde esta visión humanista has hecho lo mejor que has podido. Eso es importante, ¿eh? Claro. Como el tiempo que sea suficiente. Yo, ¿sabes qué? No sé si sea tu caso, pero sospecharía de tu insistencia en darlo todo. Creo que esa es una frase muy tramposa que tenemos culturalmente, de dar todo. Yo creo que no se trata de dar absolutamente nada. Fíjate lo que te voy a plantear. Silvia? Así se las pongo. Eso está muy fuerte, a ver. Muy fuerte. ¿Es ser macho? No hay que dar nada, hay que sentir lo que queremos vivir y compartir eso y acercarnos y amar a quien querramos amar. Pero esta frase de lo doy todo tiene que ver con esto que decía hace rato. ¿Qué tanto con tal de sentirme querido me voy a volcar cañón sobre todo lo que yo pienso que el otro quiere y por lo que me va a amar? Y entonces a lo mejor acabas haciendo que la otra persona hasta haga se aleje. Así. O te agarran de su puerquito y entonces tú estás ahí de esclavo de la relación. No, sí, no, pero no te lo digo a ti, no sé si sea tu caso, pero esas son cosas que nos suelen pasar. Sí, pues sí, es mi caso. Bueno. Le cayó como anillo al dedo. Ahí el asunto es ver por qué necesito dar y dar y dar. No, se trata de, yo tengo ganas de tomar agua, ahorita tomo agua, tengo ganas de una relación con X persona, pues se lo planteo y la amo, pero no perdiéndome de vista, ¿sí? Y sufrir al dar. Y bueno, vamos a ir a una pausa en lo que encontramos a Alfredo porque se pierde de vista. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. En el estómago, no en las entrañas, que dicen que es el cerebro emocional. En el pecho, que es donde guardamos también muchas tensiones, ¿no? Y normalmente pues las emociones me llegan luego así en el impacto más directamente como en la boca del estómago. En el estómago, como en esta parte, donde está el plexo solar. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste o enojada, me duele mi cabeza. Pues en el estómago, no sé, como un cosquilleo. Creo que en el corazón se siente más las emociones. Normalmente en el pecho. El corazón y en el estómago. A mí me pegan más en el aparato digestivo. Cuando estoy muy estresado
cuando estoy preocupado. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Estamos de vuelta en Diálogos sin Confianza y bueno, el tema de mañana hablaremos acerca del extravío de personas adultas mayores. Y es que fíjense que de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social, al año en la Ciudad de México se extravían a causa de algún padecimiento cognitivo aproximadamente 4.500 personas mayores de 60 años. Es por eso que entonces nació o surgió una propuesta ciudadana conocida como Alerta Plateada, donde precisamente pues atienden todos estos casos y se le da búsqueda a las personas que desafortunadamente se han extraviado. Sin embargo, hay otra razón por las cuales algunas personas mayores de 60 años se encuentran en la calle, y es que aprovechando esa situación precisamente, muchas veces sus familiares incluso los pierden o los extravían de forma provocada. Así que de esto y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Desde luego un tema doloroso, pero que tenemos que analizar como sociedad. Tenemos todavía algunos lugares por si quieren acompañarnos y entonces deben marcar al 53 41 44 35 y con mucho gusto nos vemos mañana aquí, 9:30 de la mañana en punto, en Diálogos en Confianza. Este es el resumen de la primera parte. La emoción es la voz nuestra y la tenemos bien amarrada en muchos sentidos. Así. Cosas que tú das como naturales, como espontáneas, como propias de la condición humana, no lo son. No lo son para todos. Son paquetes culturales. Quizá el sentimiento es esta conceptualización intelectual a la que le vamos a poner esta etiqueta. Desde una postura humanista, hablamos de una matea, por la A de afecto, la M de miedo, la A de angustia, la T de tristeza y la E de enojo. Es una prerrogativa del ser humano ser emotivo. Se matiza con la cultura. Algunas voces dicen que lo que es cultura es contra natura. Se va acotando nuestra posibilidad expresiva, nuestra posibilidad de ser, porque las emociones nos hacen ser. El ser humano es el único ser viviente que es capaz de darle una dirección a la emoción. Y esa dirección a la emoción es el sentimiento. Somos energía nosotros y la emoción es energía también. No dividirlas en buenas y malas, ese es un efecto de la visión judio-cristiana que reprime. Los afectos tienen que ser conducidos, más que amaestrados, domesticados, dominados, gobernados, porque eso no se puede hacer. Nuestra sociedad es una sociedad que busca medios analgésicos para estar en el mundo. ¿Quieres estar mejor? Hay que entender por qué estás mal. Y entonces es posible cambiar la dirección. Las emociones básicas tienen un componente anatómico y uno fisiológico. El componente anatómico está estructurado principalmente en áreas del cerebro que cuando se conectan, fabrican, procesan e impactan las emociones a largo plazo. Y estas son específicamente unas áreas que se conocen como sistema límbico. El sistema límbico está en relación a la amígdala cerebral, que es donde se procesa en sí la emoción, el hipocampo, que es en donde se recuerdan las emociones, los ganglios basales que permiten filtro, reverberancia de la información, el giro del cíngulo que permite interpretación de las emociones, y así como el hipotálamo, que es el que procesa fisiológicamente en hormonas este tipo de emociones. Desde el punto de vista neuroquímico sí dependen de varias sustancias, específicamente de la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, que son responsables de cambios y que cuando estos procesos se dan y estos cambios se ejecutan, este factor se impacta positiva o negativamente hacia las emociones. Gráficamente se ha encontrado que los momentos, digamos la evolución temporal de estas emociones, sí es distinto. Por ejemplo, la alegría es gradual, la alegría se va llevando por periodos. Si lo vemos en una gráfica, este proceso, la pendiente es muy plana y es poco a poco. Si lo vemos como enojo, este es rapidísimo y también se termina en forma rápida. Una persona que dice estar enojada, pero aquellas que están profundamente enojadas, que avientan las cosas, que se irritan, que gritan, este proceso no puede durar más de 30 minutos, eso es un hecho. Por otro lado, la tristeza son periodos que son cortos,
pero se repiten, entonces son picos de cambios emotivos que gradualmente van haciendo que el individuo se vaya tranquilizando. Pero lo que sí nos llama mucho la atención es la angustia y el miedo, que la que dura mucho tiempo y los que duran mucho tiempo en cuestiones de emociones es el miedo. Podemos durar mucho tiempo con ese miedo, pero ese miedo se puede circunscribir, lo podemos limitar y solamente se expresa bajo ciertos estímulos. Y esta es la condición tan interesante de que las emociones, de nuevo, son amplificación de señales y que tarde o temprano van a tomar una elección y van a ser muy importantes para una toma de decisiones por parte de nuestro cerebro. Muchas gracias, Eduardo Calixto, y me gustó mucho esta parte donde dice que son amplificación de señales, ¿no? Y bueno, él explica en gran parte esto, pero me gustaría que ahondáramos un poquito más en cuanto a por qué son importantes y por qué son estas las emociones básicas y de las cuales además se desprenden muchísimas otras, ¿no? Porque no es lo mismo estar deprimido que triste, que con pena, que melancólico, que, o sea, porque son como, se dividen, o se diferencian en grados, ¿no? En intensidades. ¿O qué dirías? Es que a mí me parece un poco peligroso clasificar las emociones hasta tal punto. Me parece interesante que hagamos descripciones, específica, porque las podemos volver a normalizar y entonces decir, esto me tiene que durar tanto. Y si no me duró, ¿por qué? Yo te diría que tu alegría no es igual a la mía, y que tu resentimiento no es igual al mío, y que tu amor no es igual al mío. Sí. Entonces me parece que vale la pena estas descripciones y tienen sus fundamentos, pero tendemos mucho a volver a normalizar las cosas. Sí, no necesitamos que encajen. Y entonces entonces ¿cómo las manejo? Tenemos una necesidad de controlar nuestro bienestar en vez de enfrentarnos a sentir la vida con todo. Eso nos da terror. Y yo quisiera retomar El niño de piedra, esta película, porque justamente Nietzsche hace una disectación muy interesante de lo que es el resentimiento. Y lo que parece que sucede en esa película es que, claro, el niño está enojado con la vida y está muy resentido. Ajá. Y cuando nosotros nos quedamos fijados en el resentimiento, comúnmente nos volvemos jueces implacables de nosotros, de los otros y de la vida. Y nos quedamos como hechos piedra porque nos fijamos en esa emoción enormemente. Literal, ¿no, Silvia? Porque ves a la gente que tiene mucho resentimiento y literal la cara y la expresión corporal, digamos, es como así, ¿no? O sea, ahora, si aprovechamos el resentimiento para ver todo lo que yo estoy queriendo no haber vivido y estoy aquí y lo viví, ¿por qué no mejor me pongo a ver cómo están mis demandas a los demás y a la vida y atravieso el dolor que me da que no haya nadie que venga y me salve y me proteja de todo esto que yo no quiero vivir? Incluso resentimiento ya habla de una segunda vuelta, de una primera vez fallida y una segunda vuelta forzada. Por eso se llama resentimiento. O sea, finalmente es otra vez la voz interna que nos dice, aquí tienes una chamba que hacer, ¿sí? A lo mejor hasta muchas inespecífica, ¿no? Sí. Porque es como resentimiento, es como qué sentimiento es el que estoy reviviendo. ¿Con qué estoy? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? Y esto que decías, Marisa, es como podremos describir desde el miedo, ¿qué podríamos hablar como desde los matices? Desde un poco de ñáñaras, ¿no? Es como siento cosa, hasta de verdad tengo una fobia. Es como saber que hay una cuestión de grado dentro del miedo que puede definirse todo bajo la tutela del miedo. Sin embargo, hay una cuestión de grado que va de baja intensidad a una alta intensidad. Terror, pánico. Claro, y yo me quedé pensando en algo. Cuando tenemos un resentimiento va a sonar a chunga, pero no, lo voy a preguntar seriamente. ¿Es porque somos re flojos emocionalmente o re cobardes? Sí, yo creo que y no le entramos al... Es un sentimiento no responsabilizador, ¿no? Es como, no me define. Es que yo siento que la manera que hemos manejado por mucho tiempo los conceptos de lo que somos y de lo que debiera ser la vida y esta cobardía para atrevernos a sentir todo y ahondar en nuestros abismos, siento que todo esto nos ha debilitado mucho. Les pongo un ejemplo, esto de la violencia y el eslogan de no a la violencia. La violencia, si nos vamos a ver conocimientos más antiguos, tiene que ver con la fuerza personal y el poder personal. De cómo lo usemos es otra historia. Pero si yo asumo mi violencia, que todos la tenemos, pero ¿cómo la vamos a asumir si tenemos que ser retebonitos en estas culturas? Bueno. Entonces el violento es el otro, el malo es el otro. La violencia también es una fuerza como el resto de las emociones, pero el asunto es
a dónde la dirigimos, cómo la dirigimos. ¿sí? Cuando hablan de dirección, porque esa palabrita ya la usó también Mauricio hace rato, decía hay que dirigir las emociones. ¿Qué quiere decir dirigir una emoción? ¿Qué hago con ella? ¿Con quién? Bueno, ¿qué hago con ella? Pero a ver, así, un Pa' dentro y ejemplo, pa' a ver, afuera. concreto. Yo parto de esto. Así como existen títulos nobiliarios, ¿no? Marqués, duque, rey, títulos universitarios, ingeniero, hay títulos de personas, ¿no? Señor, señora, son títulos de respeto. Y persona mismo es un título, es una construcción. Genéricamente todos somos personas, pero al mismo tiempo no, porque ser persona es una construcción de atributos, de cualidades, de apropiarse del sí mismo. Una mirada de uno, ¿no? Claro. Entonces, cuando somos capaces de gobernarnos en conciencia, de existir, de tener cabalidad de nuestra presencia finita y falible en el mundo, y que esto se va a acabar un día, y mientras se acaba, pues estamos impuestos a hacer algo con esto. Cuando tenemos esta claridad, existimos, podemos solo entonces, con esta claridad, podemos hacer algo con lo que nos sigue pasando igual que a los que no les pasa. Porque entonces seríamos igualitos que a las personas que asaltan, o que decapitan, o que hacen cualquier barbaridad, y enseguida cualquiera diría a los que están aquí, no somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta cualidad de autodirigir algo. Por ejemplo, esténse tranquilos, no los voy a asaltar yo hoy porque tengo decidido de hace mucho tiempo no ser ratero. Ok. O sea, es la decisión personal de lo que haces con ese con esa emoción o con ese sentimiento. Pero con ese sentimiento. Aquí hay un asunto. Heidegger, que finalmente lo ven como filósofo cuando estrictamente es un ético. Él está siempre como proponiendo maneras de vivir la vida. Lo que propone Heidegger es que la posibilidad de vivir es solo consecuencia de que aceptes tu condición mortal. Incluso utiliza una palabra, varias palabras, que es el Dasein, que es el ser siendo. Entonces, la posibilidad de este tránsito, de esta conducción, de ese tipo de cosas, solo es posible en la medida que aceptas tu sentido de transitividad, o sea, de qué eres siendo en ese momento, en esa agua. Si todo el tiempo estás diciendo, estoy tomando agua, y digo, lo que yo quisiera es un refresco, y cuando estoy en un refresco lo que quisiera es, nunca estás en ningún sitio. Uy, pues así vivimos, ¿no? El tema, por eso es este sentido. Estás aquí, quieres estar allá. Estás allá, quieres regresar fuera de sincronía. acá. Eso, aunque no lo creas, te genera una condición como de inmortalidad. Porque, ¿cómo morirte ahorita si tienes tantas cosas pospuestas? ¿Cómo morirte ahorita? Entonces, todo lo estás aplazando. Entonces, la conciencia de tu muerte, pero de verdad, no como decimos en México, ¿no? Choro. No un choro de que sí, me voy a morir, no. O sea, sino de verdad, aceptar que te vas a morir, hace que tus minutos, tus segundos y todo eso sea algo de lo que te quieras apropiar, de que quieras valioso. Entonces, entonces fíjate qué interesante, porque entonces sí valemos, pero valemos por el efecto de que estamos valorando las cosas. Como consecuencia de valorar las cosas es que estamos teniendo este sentido de estoy en este segundo, y como consecuencia habrá una vida. Pero si lo que quiero son las metas, las consecuencias, los fines, no estoy viviendo el momento, no estoy viviendo la vida. Bueno, y honestamente, porque esto, pues digo, la verdad, lo hemos escuchado y lo sabemos, pero nos cuesta mucho trabajo vivir así. ¿Creen que algún día, de verdad, los seres humanos seamos capaces de vivir siendo en lugar de haciendo? Es la idea. De verdad. Claro. Pues si lo deseamos, sí. Claro. O sea, mi trabajo conmigo ha sido ese. No sé hasta dónde sea o no, pero, por ejemplo, hubo una época en la que yo me daba cuenta cuántas cosas hacía en automático. Entonces dije, hasta que no tenga la certeza sentida de qué quiero hacer, no decido. Y entonces a mis amigas me decían, ya me tienes harta con tu no sé. Luego les digo, pues ni modo. Pero es como empezar a mover la atención a este momento y dejar de estar con musarañas y cosas. No es la única práctica, hay otras prácticas que ayudan mucho, como trabajar con el cuerpo y las sensaciones, pero es una manera de a ver qué tanto hago las cosas en automático y yo de a de veras qué quiero hacer ahorita. Quizá el tema que tú dices es comenzar con la pregunta. ¿Qué quiero? Pero de verdad preguntártelo, porque cuando estás en automático, el automatón está funcionando y tú estás de copiloto en tu existencia. Entonces, preguntarte, ¿quiero agua? Pero de verdad, incluso, haz de cuenta, si tú fuiste víctima de propaganda subliminal que te está llevando a tomar un determinado refresco, una serie de cosas, o comer algo, si tú en ese segundo
te preguntas, ¿qué es lo que quiero? Todo el condicionamiento subliminal desaparece. Es poderosísima preguntarte. Y poner la atención en eso. Te estoy viendo a ti y ¿qué estoy buscando en ti? Estoy buscando que me apruebes, quedar bien contigo, verme linda. ¿Qué estoy buscando? ¿Darte en la torre? O sea, todo eso se mueve en nosotros, pero no le ponemos atención suficiente. Pero además, pregunta si vamos a ser prácticamente perfectos en el futuro. Yo pienso que no. El ser humano no podrá hacerlo, porque lo que lo hace esencialmente humano es esta oposición permanente. Podemos ser mejores contrastados a otras épocas, a otras culturas, a otros parámetros, pero siempre en la búsqueda. Así es. Siempre será en la búsqueda, en la oposición. Y en esta conciencia a mí me parece fundamental apropiarnos de nuestra responsabilización. Es como, ahora ya nos dimos cuenta, sí tenemos sentimientos, sí tenemos emociones. ¿Y qué hago con esto? Tiene que estar... Es relacional, como bien dice Silvia, es primero tengo que saber yo y después digo cuando qué quiero, pero esto es relacionado con alguien y con un entorno y estamos en un proceso de co-creación permanente porque sentimos cosas a partir también de nuestra relación personal e interpersonal. Somos seres en proceso. Sociales también. ¿No? Siempre. Carolina Lorenzo Valdespino nos dice, aquí los estoy viendo junto a mi esposo, hoy descansando, salúdenlo, porque lo estoy forzando a que se quede a verlos. Quédate, esposo no de Carolina, se vaya, por favor. No se vaya. Ya se quiere ir a la calle. No, mis emociones es miedo. Lo peor es que cuando salen mis hijos y me quedo con miedos, no puedo dormir, se me acelera el corazón. Y nos manda saludos desde Houston. Pues saludos a Houston y a toda la comunidad mexicana que se encuentra en los Estados Unidos. Saludos. Y desde luego regresaremos con muchas más llamadas, pero no se vayan, continuamos con más. La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. Las emociones que no han sido expresadas se traducen en tensiones corporales. Y necesitamos expresar esa energía que se queda dentro para que esa energía estancada no se convierta en enfermedad. Entonces les voy a invitar a que hagamos algunos movimientos para salir un poquito, para darnos cuenta sobre esas tensiones. Inhalen aquí. Y exhalen atrás. Inhalen aquí. Y exhalen atrás. Ok, ¿qué emociones se les despertó con esta dinámica, con estos movimientos? ¿Enojo? Coraje. Frustración. Impotencia. Duda. Dolor. Ok. Lo vamos a parar ahí y le voy a preguntar primero a las personas que dijeron te necesito. ¿Cuál es la emoción atrás de ese te necesito? ¿Fue fácil decirlo? ¿Les costó trabajo? Me confronta mucho decir te necesito. Lo finjo. No lo quiero sentir. Para mí fue muy sencillo decir que yo no. ¿Sí? ¿Es cotidiano para ti? Sí. Como que tú necesitas que yo me acerque más, ¿no? Como asumiéndolo yo sin tomar en cuenta al otro. Así es. Una mano en el corazón y otra en el sacro. Y vean si durante el abrazo, quien ya está en él, hay todavía tensión, dejamos de respirar. ¿Qué se genera? ¿Qué les pasó? Es como si las tensiones fueran cayendo. Ajá. Y cuando uno va respirando, como si se acercara a uno más. Sí.
nos dimos cuenta de las dificultades que íbamos teniendo y pudimos ir suavizando y soltando lo que se llama la coraza muscular y las tensiones, y pudimos, a través de irlo derritiendo, generar más contacto, que la energía fluyera, y eso nos va a ayudar a que cada vez menos las emociones se conviertan en enfermedad. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron en este interesante ejercicio, porque como nos dimos cuenta, esta personalidad, esta máscara está dependiendo si eres hombre, si eres mujer, qué edad tienes, cuál fue tu educación, y cada una responde de manera distinta a lo que ocurre en el ejercicio. Más comentarios y llamadas. Mabel Rodríguez Velázquez. Bueno, agradecemos a todas las personas que se han comunicado, son muchísimos, pero no lo vamos a lograr, así que saludo a varios y a varias de ustedes. Dulce Veneno, Centro de Psicoterapia, Mauro Mos, Verónica Moreno, Yo Lugo, Verónica Moreno, Cristina Agúndez, Hilda Knight Ávila, Carolina Lorenzo Valdespino, María Perrazal, en fin, a tantas y tantas personas. Y nos dice entonces Mabel Rodríguez Velázquez: es grato analizar las emociones cuando tienes conciencia para vivir una vida libre de culpas y de etiquetas. Ser responsable de lo que quieres vivir y no de lo que te inculca tu familia, religión o sociedad. Felicidades por el programa. María Olvera Recendis: yo lloro hasta porque vuela la mosca. Y a veces hasta yo misma me caigo gorda por no controlar esta emoción. Vinducar: se necesita estar en la silla de Juan para saber lo que siente. Mi padre perdió la mano derecha hace 34 años. Lo que puedo recordar es que mi padre era un alcohólico irresponsable con nosotros. Su accidente lo llevó a hundirse más en el alcoholismo. Pueden ser consecuencias desde luego graves por la depresión que llegó a sentir. Un anónimo dice: ¿por qué si yo ya sabía que el hombre con el que estuve relacionada hasta hace poco, que es casado, y me cae de peso verlo en la foto con su esposa? Ahora que a raíz de lo que lo mandé a volar, le ha dado por poner este tipo de fotos en su perfil de WhatsApp. ¿Por qué siento esto? ¿Para qué me sirve?, se pregunta. Llamadas telefónicas. María de la Luz: tengo una niña de 10 años. De vez en cuando se hace pipí. No sé a dónde llevarla o si se trata de un problema de emociones. Otra llamada, esta es de Rocío. Soy una persona discapacitada y vivo con mi hermana. Ella es muy agresiva. ¿Por qué cuando estoy con ella me pongo muy nerviosa? No lo identifico. Lucila Sánchez Marín: quisiera que hablaran de las emociones en los enfermos mentales. María Elena Espinosa: quisiera que tocaran el punto de que los papás ya no escuchan las emociones de sus hijos, ya no tienen tiempo de ver lo que el niño refleja. La salida que ocupan los niños son las computadoras o las tablets. Hay que interactuar con los niños para saber qué es lo que están sintiendo. De otra forma perdemos el control. Y un anónimo dice: tengo un nieto de 17 años que está viviendo una situación que no sabe manejar. Su papá se volvió a casar con una chica que tiene una niña de 2 años de edad y actualmente está embarazada de mi hijo. Mi nieto, que ya tiene 17 años de edad, nos dice que no quiere al bebé que está por nacer, ni tampoco quiere a la niña que ya tiene la señora, y que cuando el bebé nazca lo va a maltratar, lo va a ahorcar. Y también veo que maltrata a la niña pequeña. Yo como su abuela quisiera ayudarlo, pero no sé cómo. Necesito un consejo de los especialistas porque mi nieto, cuando su papá lo regaña por sus acciones y actitudes, pues desde luego todo esto repercute precisamente en la niña y en un futuro cree en el bebé. Pues ahí estamos hablando de violencia, ¿no? Ahí hay que recurrir a ayuda. ¿O qué les dirían? Pues una mala dirección, ¿no? Las emociones fluyen, uno no elige las emociones. Finalmente se sienten y no importa la edad de la persona. Pero cuando los seres humanos están en construcción, me refiero a que son infantes y niños, tienen que ser direccionados, tienen que ser contenidos, tienen que ser modelados. Y en ese modelaje hay que darle cauce a estas emociones y convertirlas en valorativas. Es decir, que tengan un interés general de la familia en este caso, de que es bueno, es sano continuar, preservar, esperar que venga alguien, asistir a alguien, etcétera. Si no se dan estos modelajes, la muestra emotiva pues puede ser como muy directa y puede ser malvenida. Oye, Mauricio, decías en un principio de tu intervención, la edad en realidad no marca una diferencia. Y es que recibimos también una pregunta que se me hacía interesante. Decía: oye, y cuando una persona, un adulto mayor, por ejemplo, puede, y con esta necesidad, así lo preguntaban,
controlar mejor sus emociones, pero yo diría entonces, identificarlas mejor o es más complicado con el paso de los años. Saber qué hacer con eso. Yo creo que este adolescente está muy enojado y muy resentido. Y ahí es donde él no está siendo capaz de ver qué resiente y que no lo va a solucionar matando a nadie, ni madreando a nadie. Más bien va a seguir en ese círculo de resentimiento atrapado sin poder salir hasta que haga algo que se le venga encima. O la otra opción es usar ese resentimiento para darse cuenta que le está doliendo y enojando tanto. El asunto es que él se vaya a dejar ayudar, ¿no? Hay mucha gente que no se deja ayudar. Pero sabes que hay cositas que sí son relevantes. Por ejemplo, este asunto de que está maltratando a una niña de 2 años y donde está amenazando que va a amenazar, o sea, que va a maltratar al niño recién nacido, son focos muy rojos. Claro. O sea, no es un pequeño tema, no es un asunto que nosotros podamos resolver aquí. No. Requiere de verdad, o sea, de la atención y la sensibilización primero de los padres, o sea, no solo de la abuela, porque parece que aquí la preocupada es la abuela. O sea, es importante que los padres estén sensibilizados, que esos son focos rojos muy, muy, muy peligrosos y que sí requieren de atención, porque efectivamente cuando tú ves el historial de todas estas personas que son asesinos y todo ese tipo de cosas, presentan este tipo de focos rojos. Entonces, que los puedan identificar, que se den que es un problema mayor, que le den cauce padres, y etcétera, ¿no? O sea, que sí lo atienda. Así es. Así es. Vamos a platicar, si les parece, también con aquí está Luiti. Luiti. Sí. A ver, bueno, Luiti. Mi problema es que, pues yo no lloro. Yo oigo que dicen, es que yo lloro y lloro y lloro. ¿Nunca llora? Y yo no lloro. Ni aunque veas una película muy triste, ni aunque te sí me salen 2 lagrimitas, pero ya. O sea, no, y ¿Porque por más, te reprimes? Yo siento que sí, no entiendo por qué, y por más que digo, debo llorar, no lloro, no lloro. Entonces, bueno. ¿Cómo expresas la tristeza? Cuando te rebasa la tristeza. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, cuando la lengua ya no es capaz de expresar una emoción, ya solo pueden hablar los ojos. Pues no sé, a lo mejor mi esposo, mis hijos sí me dicen, ay, es que tú eres muy correctita, ¿no? Me dicen, porque no, tal vez no expreso muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me siento bien, ¿no? Me siento feliz, soy feliz. ¿Todo el tiempo? Siempre les digo, ¿no? Yo llevo una vida muy tranquila, muy, ¿cómo se puede decir? Ecuánime. Ajá, ¿no? Y pues por eso me dicen correctita, ¿no? Pero, no sé, pero en esas cuestiones ¿Qué le pasa a la correctita? A ver, Silvia. En esas cuestiones así, no, mira, no sé, pero hay una parte donde todos nos metemos como a un riel, donde cerramos cierta capacidad de sentir. Yo no sé hasta dónde estés tú ahí o no, pero es interesante que te digan esa frase de correctita, porque igual puedes estar fluyendo muy naturalmente, y eso no lo sé. O igual hay quienes sí están como ya tan adaptados a su forma de moverse y de no permitirse sentir más allá, que claro que sí son como muy correctitas y todo está bien controlado. Pero habría una pregunta, ¿no?, que hacerte. O sea, ¿tú te sientes deshonesta tú Esa contigo? Es una buena conmigo no. Entre tus emociones y la manera en que las expresas, ¿tú sientes que sí o no? No, o sea, yo me siento bien conmigo. Y, por ejemplo, de repente, por ejemplo, con alguien, con mi esposo, sí casi no lo abrazo, me cuesta más trabajo, pero con mis hijos, ¿no? Con mis hijos los abrazo, los beso, les digo cuánto los amo. El marido, pobre oye, tu marido. el marido es un terreno más peligroso, ¿no? Con mi esposo, sí, lo amo. Y todo, pero sí me cuesta trabajo con él expresárselo y con la demás gente, por ejemplo, mamá, mis hermanas, pero con mis hijos no. Pero con dices mis hijos, esto me lleva perdón, es que no sé. No, que está diciendo ella que le cuesta trabajo. Sí. Eso significa que no eres honesta. Eso significa que entre tu emoción y lo que estás haciendo hay un tema ahí que no has resuelto. Entonces esa parte donde tú eres esa
que te dice la correctita, es correcto que es una fachada. Ándele, Mira, hay tema para trabajar, tema para hay trabajar. veces que hay mujeres que yo he visto en consulta que en algún momento de la infancia hicieron la promesa de no dejarse maltratar o no dejarse herir o evitar algún dolor. Y es muy curioso porque quieren vivir su vida sexual plenamente, que no sé si sea tu caso, estoy hablando de estos otros, y no pueden tener, por ejemplo, orgasmo. Y entonces hay una promesa que ya me amarró tan antigua de cómo debo funcionar, que a la hora de salir al mundo, pues resulta que no puedo Justo eso les soltarme. iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando las emociones pues nos mueven muchas cosas? A veces nos incomodan porque nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir adoloridos, traicionados, en fin, no sé, muchas cosas, además de alegría y amor y todo eso. Pero cuando nos da miedo estar sintiendo esto y nos ponemos una coraza y pasamos años tratando de no sentir y nos volvemos fríos, quizá como lo que les llega a pasar algunas veces a las personas que trabajan en el área de salud, que se van volviendo un poco insensibles al dolor ajeno como medio de protección al ambiente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una persona que se bloquea ante los sentimientos y las emociones? Pues así, se bloquea. ¿Explota algún día como Oye Express? Puede explotar ¿Puede o no? como Oye Express, puede haber eventos en la vida que hagan que explote y que rompa todo ese cemento, si usamos el ejemplo de la película. Porque como que no Sí. se puede mantener mucho tiempo uno así, Bueno, ¿no? hay gente que así se muere. Sí. Pero disfruta poco. Sí, No, o sea, sí, no totalmente, disfrutas ¿no? de la vida de la misma manera, ¿no? Y además yo creo que con el caso hay que destacar algo adicional. Las emociones son una cuestión de grado que se expresan de manera diferente en todas las personas. No hay un rango de que si chillas 3 días es que sí lo quisiste mucho. Y si chillas menos de 3 días es que ya hay que dudarlo. Y si no chillas, pues es seguro que no lo quisiste. O sea, no se mide así, porque también estaríamos volviendo a encasillar, a ser muy esquemáticos. Las emociones no son esquemáticas. Tenemos que ser esquemáticos para hacer un intento académico, explicativo, pero no son así. Las abstraemos de la forma esencial de sentirse, pero no es así. Hay personas que pueden no ser muy expresivas y son suficientemente expresivas. Ok. Vamos con Consuelo. Consuelo, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Bien? a Dios, muy bien. Tú sí no tenías problema en expresar tus emociones, ¿verdad? Ya me contaron, Consuelo. Bueno, yo siento que mi caso empezó un poco en mi infancia, un poco en mi adolescencia, en mi formación. A mí me etiquetaron que me parecía a mi abuela, que me vestía como mi abuela, que actuaba como mi abuela. ¿Y fuiste tu abuela? Y no, porque yo me sentía así como perdida. O sea, ¿quién soy en realidad? Yo con el paso de los años pues me caso, tengo mis hijos, hay problemas, como dice uno en todos los matrimonios. Yo llegué a unas terapias con la intención de llevar a uno de mis hijos. Y la que salió terapiada fui yo, porque mi hijo no quiso. Dijo el que no. Entonces yo seguí con porque yo tenía esas ganas de saber realmente quién era yo. Realmente si lo que yo hacía o como yo me conducía era lo correcto o era mi esencia, ¿no? O sea, hubo un momento de mi vida que yo me perdí, que no supe quién era, y dónde tenías estaba. tengo entendido que tenías mucha rabia. Sí, empecé a ¿Qué tener hacías? mucho coraje con mi familia, con mi esposo, con la vida. Yo me sentía como zombie, no le sentía sentido a la vida. Ajá. Me quería morir, o sea, no me encontraba a mí misma. ¿Y hablas en pasado? Hablo en pasado, gracias a Dios. ¿Qué sucedió? De esa terapia, pues yo me fui levantando. ¿Qué aprendiste? Pero lo primero, antes de eso, yo tenía mucha furia, mucho coraje, llegué a tener mucha ira, odio, quería matar a alguien, así. Yo rompía, aventaba los jarros a mis hijos por los pies, rompía papeles, tiraba la casa de una manera exagerada. Después de hacer eso me sentaba a llorar. Ahí, después me paraba, porque me ponía a hacer la limpieza. No es a llorar porque vamos No. a ir a una pausa, pero ahorita regresamos a que me digas cómo le hiciste para superar esto. Así es. Regresamos después de esta pausa, no se va.
El miércoles de la próxima semana tocaremos un tema que seguramente muchas y muchos han escuchado, y es que los libros de autoayuda en la década de los 90, que fue cuando nacieron, el boom, fue un boom total, donde todo el mundo dijo, yo quiero leer acerca de esto y crecer un poco más y tener la sabiduría. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo precisamente con la opinión de todos los libros de autoayuda, incluso desde el título autoayuda. Así es. Muchos ya lo ponen en tela de juicio. En tela de juicio. Y entonces hay mucha polémica y por eso precisamente queremos hacer un programa sobre esto. ¿Qué hay en torno a los libros de autoayuda? Es innegable que muchos de ellos nos han servido como motivación, como impulso, pero también es cierto que hay muchos que son pues muy charlatanes, que dicen muchas cosas que no son y que a veces nos inducen por lugares que tampoco son los correctos. Entonces, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo identificarlos? ¿Hasta dónde permitir que me pueda ayudar? ¿O cómo identificar si en realidad me está ayudando o me está llevando por otro camino y me confunde? Pues de eso y más vamos a hablar la próxima semana. Y les voy a recomendar mi libro. Sí, que ese sí es bueno. Bueno, pues márquenos en este momento al 53 41 44 35 para apartar su lugar. Y aquí nos vemos el miércoles de la próxima semana, 9:30 en punto. Así es, vengan al estudio. Resumen. Ir a revisar qué diablos de códigos morales estoy usando para estarme valorando o devaluando. Claro. Cuando todos valemos lo mismo, hagamos lo que hagamos. Y todos vivimos pérdidas, vivimos dolores y nos atormenta más no vivir la vida perfecta. ¿Cuál es una decisión ante lo inevitable, la inevitabilidad del sufrimiento, la aceptación? Llegamos a terapia a trabajar más nuestros sentimientos que nuestras emociones. ¿Cuánto duran las emociones en intensidad? Hay autores que dicen que entre 7 y 15 minutos se viven a profundidad. ¿Cuánto tiempo transitaremos por el enojo? El tiempo que sea necesario. ¿Cuál es la dirección que le voy a dar a este sentimiento? Que te mueva a algo. Que te mueva a la acción. Es una frase muy tramposa que tenemos culturalmente de dar todo. Yo creo que no se trata de dar absolutamente nada. No hay que dar nada, hay que sentir lo que queremos vivir y compartir eso y acercarnos y amar a quien querramos amar. Cuando nosotros nos quedamos fijados en el resentimiento, comúnmente nos volvemos jueces implacables de nosotros, de los otros y de la vida. La posibilidad de vivir es solo consecuencia de que aceptes tu condición mortal. Como consecuencia de valorar las cosas es que estamos teniendo este sentido de estoy en este segundo, en este, y como consecuencia habrá una vida. Pero si lo que quiero son las metas, las consecuencias, los fines, no estoy viviendo el momento, no estoy viviendo la vida. Podemos ser mejores contrastados a otras épocas, a otras culturas, a otros parámetros, pero siempre en la búsqueda. Alegría. Abrazando, besando, así de todas las formas que se pueda, así se expresa. Bueno, así lo expreso yo. El enojo también llego a expresarlo, pero más cuando me enojo, ¿sabes qué hago? Me retiro. Porque si me ven enojada, uy, los que se retiran son los demás. Afecto. Pues esa emoción se expresa con muestras de cariño, ¿no? Obviamente no se le quiere a todo el mundo, pero a la gente que sí está cerca o con la que convive uno mucho, pues procura uno mostrarle ese afecto que se le tiene, ¿no? Felicidad, así bastante, me río casi de todo. El amor me gusta expresarlo con palabras, con gestos de la cara, del cuerpo, con la sonrisa. Y la ira, pues grito, zapateo, me tiro del cabello. Lo más importante pues es expresarlas. Sin embargo, pues hay sentimientos que de momento no los podemos sacar, ¿no? A lo mejor los guardamos un tiempo y posteriormente cuando ya se dé la oportunidad, pues sí es necesario expresarlos. Pues yo procuro como expresar tranquilidad hacia los demás porque he visto que cuando la gente se sale de control o no están tranquilos como que se espantan. Entonces procuro estar tranquilo y eso lo expreso para que los demás se sientan así. La alegría sobre todo, o sea, la emoción, el estar aquí presente día a día, tienes que tener esa emoción de que tú tienes el privilegio de vivir. Ahorita me acordé que yo leí un artículo que decía que es mentira, es un mito de que el coraje, si te desahogas y lo expresas y gritas, pues ya,
se te baja y hasta ahí queda. Este artículo, y era un artículo serio de una escuela de medicina, decía que no es cierto, que siempre hay que dirigir incluso ese ataque de furia o lo que sea, que porque si no, en lugar de bajar, escala. ¿Estarían de acuerdo con eso? Es que es muy, para mi gusto es como muy difícil poner una línea divisoria o entre dirigir y controlar, ¿sí? Yo uno de los mejores pleitos y a lo mejor muy violentos porque subimos la voz y nos dijimos una bola de netas, fue con mi esposo hace años y eso ayudó a romper como un molde en el que nos habíamos metido y a ventilar la relación y fue maravilloso. Pero nos dejamos los dos llevar por ese impulso. Claro, no nos matamos ni nada de eso, pero mucha gente lo que evita es, y claro que sí es tener la conciencia de voy a seguir mis emociones hasta dónde. Pues hasta donde esté yo buscando expresar, manifestar lo que requiero manifestar. ¿Dónde está el límite del respeto, por ejemplo? El límite no sería violencia? ya irme a dañar al otro porque no cumple lo que yo deseo. Eso. Sí. Pero quizá en esto que estás preguntando o sea, yo creo que, por ejemplo, la catarsis o la abreacción alivian, pero no resuelven. Entonces, si tú sacas esas emociones, pues las vas a estar sacando mientras los mecanismos que las estén construyendo, convocando, generando, no se resuelvan, estarás todo el tiempo buscando esas abreacciones, esas catarsis, esas cosas, pero sentirás alivio, no resolverás los mecanismos reales que las están causando. Y aprovecharía esto porque quizá pueda ser importante. Van a presentar mi libro, pero esto es quizá para las personas que es un texto más de carácter académico, entonces psicólogos, psiquiatras, antropólogos, se llama El precipitado simbólico y es un diálogo entre antropología, lenguaje y psicoanálisis. Este viernes en el Museo León Trotsky a las 7:30 en el sur de la Ciudad de México y quizá pueda ser que les interese a algunos de tu público. Perfecto, muchísimas gracias, José, y felicidades por ese libro. Gracias. Bueno, estábamos hace ratito con Consuelo y ya nada más un breve resumen. Ella era una mujer que tenía mucha ira, mucha rabia, mucho coraje y la expresaba en su familia por los antecedentes que ella misma también traía de su familia, ¿verdad? Sí. Y yo lo que quiero saber es hoy cómo estás y qué hiciste. Bueno, lo primero fue que en medio de esa crisis yo fui a dar a un hospital, obviamente. Sí. Fui a dar a un hospital con síntomas de pánicos de miedo y no me dolía nada, pero yo no me sentía bien. ¿Y qué te hizo salir adelante de todo esto? Pues ahí me mandaron a psiquiatría, me dieron mi tratamiento, lo seguí al pie de la letra y un poco buscar ayuda aquí, ver sus programas, leer algún libro, aunque sea partes, porque no somos así de leerlos. ¿Y hoy cómo estás, Consuelo? Pero ahorita estoy bien, me siento feliz, me siento contenta, con mucho ánimo de seguir adelante. ¿Y dirigiendo ya más tus impulsos? Dirigiendo mis emociones. Eso, muchas gracias. Todavía me queda un poco ahí el enojo con mi esposo, pero está conmigo. Bueno, pero pues ese ya, ¿no? Sí, ya, pero ahorita lo estoy viendo de manera más humana para vivir bien yo, para estar bien yo y que mis seres queridos estén bien. Qué bonito. Sí. Te agradezco mucho que lo compartas. Yo le digo a la gente que sí se puede. Eso. Que busquemos y que queramos vivir bien, estar en paz con nosotros mismos. Eso está Yo ahorita ya me puedo morir en paz. No me importa. Ok, pero no te mueras. No, Espérate. claro. Qué susto, qué susto. Aquí está con nosotros Nicole. Hola. A ver, Nicole. Rapidísimo, porque ya nos queda muy sí. poquito tiempo. Bueno, para ser breve, lo que a mí me cuesta trabajo es que siempre suelo reprimir el enojo y la tristeza. Y me cuesta demostrar afecto, sobre todo con las personas más cercanas, con mis papás o con mis amigos, mi hermano. ¿Qué haces cuando estás enojada? Ay, pues no sé. ¿Te lo tragas? Sí. De plan. Sí, no hago nada, prefiero maldecirlos en mi cabeza y ya. Y pues ya se me pasa, pero se me tarda en ir esa sensación y no me gusta, o sea, siento que no está bien, que tendría que hacerlo de otra manera, pero no sé. ¿Cómo te gustaría si pudieras hacerlo de otra manera? Ay, no sé, pues tal vez sí comunicárselos, pero como no se me ocurre la manera adecuada, mejor no lo hago. Y pues ya, pues ese es el problema. Yo siento a lo mejor que también me cuesta trabajo porque me considero una persona como
poco extrovertida, entonces siento que eso también puede ayudar a que no me exprese. Y sin embargo te expresas corporalmente, por ejemplo, traes tus piercings aquí, ¿verdad? Que esa es también una manera de expresión, ¿no? Sí. Ok. Que no algo sé. Rápidamente que le digas el tiempo, ¿no? O sea, es como esta parte que es introvertida en ti, hoy parece que es una parte que te expones aquí con nosotros y que te es fácil hablar de esto. Y a mí me gustaría rescatar esto como hoy, decirte, parece que tu necesidad se actualiza presente aquí, hoy. Sí. Y fíjate, que pudiste hacerlo muy bien. Hoy estás aquí hablando de eso, entonces está padre, sí. ¿No? Bueno, muchas gracias. Y Patricia, rápido, Pati. Bueno, aquí lo importante que yo rescato es que yo creía que la emoción que me manejaba era el miedo. Y me estoy dando cuenta que no. Por todo lo que he escuchado es el resentimiento. Fíjate. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad, por todo lo que estoy escuchando y me lleva mucho para analizar. ¿Te ha servido? Mucho. Sí. Porque por lo menos ya identifiqué, ¿no? Estaba confundida en esa situación y bueno, ya ubicándolo yo creo que ya va a ser más fácil para mí, pues, buscar la ayuda necesaria, ¿no? Así es. Muchas gracias. Vámonos para allá con el panel y a ver, José, realmente la función al final de cuentas de las emociones, de los sentimientos, es movernos a algo más, es movilizarnos en la vida. Sí, o sea, construir una vida. Construir. De hecho, no es lo mismo estar que ser en el mundo, o sea, estamos, y en este sentido estar en automático, en toda una serie de cosas, a veces no nos damos cuenta y no estamos viviendo nuestra vida. Y de repente abrimos los ojos, tomamos conciencia de nuestra existencia y nos damos cuenta que ha habido un periodo en que no vivimos nuestra vida, estábamos en automático, descubrimos que nuestra relación de pareja ya se fue a algún lado porque no estuvimos atentos a vivir nuestra vida a cada momento. Entonces, los sentimientos son eso, ese movimiento, ese acuse de recibo de que te permita estar en lo que estás y que esos sentimientos son legítimos. Eso es lo más importante. Todos ellos. Y que no busquemos esas cajitas como estrechas de decir es tal cosa, sino que veamos que son mezclas, son una espectralidad, es un espectro en donde en cada momento, en cada circunstancia vamos a ir sintiendo todos esos y entonces simple y sencillamente hacer acuse de recibo. Me parece importante esta parte, preguntarnos todo el tiempo, ¿estoy bien? ¿Qué es lo que quiero? ¿Estoy a gusto? ¿Estoy a disgusto? Todo el tiempo, y que eso nos va por lo menos ir direccionando, ir haciendo acuse de recibo en donde estamos mal y descubriéndolo. Y además evitar un poco las falsas creencias, porque creemos que hay emociones que son buenas, otras que son malas, y no, porque cualquiera de ellas elevada o extrapolada más allá de lo que es, bueno, ahorita me va a matar Silvia, pero lo voy a decir. Te mato. ¿Verdad? Tú mátame. Cualquier exceso de cualquiera de ellas puede ser mala. Lo que quiero es desmitificar esto. Espérate. No, sí te voy a matar. Lo que quiero, a ver, déjame explicarme mejor. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, uno pudiera pensar que el amor no puede tener nada de malo, porque pues el amor es el amor, pero el amor mal llevado, extralimitado, te lleva a la codependencia. Pero eso ya no es amor. Ah, bueno, eso sí. Sí, o sea, es que ahí hay muchas cosas que distinguir. Eso ya no es amor. Okay. Bueno, a ver, mátame. Pues yo no sé ni qué decir. Bueno, no, o sea, a mí... Pero sí me entiendes en mi punto. Entiendo tu punto. Es que el problema es que la emoción, como está como tan pervertida por nuestros aprendizajes, entendemos una cosa por otra, como este buen ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo sentir amor por alguien y no necesitar nada de esa persona, ni atreverme a quererlo hacer mi esclavo, ni que me haga esclava a mí. Yo creo que ahí hay una diferencia enorme. Es y decir, para que mí José no tenía razón. Estaba equivocado, José. O sea, el amar es sufrir y el querer es gozar. No. ¿Sabes? O sea, lo pregunto tampoco en WhatsApp, sino que muchas canciones precisamente adoptan todos estos calificativos y conductas aprendidas por muchos años, donde entonces se desvirtúa tal vez un sentimiento, una emoción, ¿no? Pero un terreno de realidad sí es que el amor hace sufrir. Si al que amas tiene una calamidad, le pasa algo, sufres por eso. Pero sí, yo ahí... Que el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. El sufrimiento es optativo. El dolor en la vida es inevitable y al amar también. Si se muere alguien que amas, si el que amas está
en una situación difícil, pues claro que te mueve otras cosas. Pero me refiero al sentimiento amoroso, en el sentido de ir dándome cuenta que eso sería lo que la emoción es, una gran conciencia que hemos acallado, una conciencia de quién soy y cómo soy, y luego la pervertimos. Entonces sentimos una bola de farandangas también, que ni al caso, pero necesitamos irlas como explorando para darnos cuenta a qué estamos atados en esos supuestos o en esas Pero no es correcto necesidades. regodearse en el dolor. No, claro. O sea, uno estamos en el dolor. No eres Lo mejor reconocemos. persona si te regodeas en el dolor. No es, o sea, haces acuse de recibo, estás en el dolor, entonces el dolor es porque es, para decirlo de alguna forma, hay una enseñanza, haces acuse de recibo de esa enseñanza, hay quien lo convierte en disciplina olímpica, ¿no? Y entonces está compitiendo con el otro, mira, yo sufro más que tú porque te amo más, o quién sabe cuántas cosas, ya tengo medalla de oro y empates y cosas así. El estatus social, la victimización. Sí, sí, Y más en esta cultura. Como estar alimentando la imagen de mártir o de héroe o de salvador. El marianismo, que es una... Oiga, pues a mí me duele horrible que ya nos tenemos que despedir. ¿Me pueden creer que se nos fue el tiempo de verdad del programa rapidísimo? Y yo creo que todavía nos quedamos picadones, por ahí lo estábamos comentando, ¿verdad? Y con muchos testimonios a los que les ofrezco una disculpa. Vamos a hacer una segunda parte seguramente de esto, porque me gustaría ir emoción por emoción, analizándola, para qué nos sirve, de qué te protege, ¿no? Y yo te cambiaría, ¿ahí te mató? Échale. La frase de ¿para qué te sirve? Es ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Porque el servilismo, de servir de utilidad, pues de eso andamos. Órale, mal. pues bueno, pues ahí la seguimos, ¿o sale? Sale. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Óscar Virués. Muchas gracias. Agradecerle a todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, a todas las personas. Y desde mañana el programa ya está en YouTube por si se lo perdieron, entonces no pierdan ningún dato, aquí está la información. Así es, muchísimas gracias y ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, a Óscar Virués y una servidora, y mientras tanto los esperamos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.